diciendo en la primera página que tenemos aquí, y es que nosotros todos, la iglesia de Cristo está comprometida con las misiones. Dice, y Jesús se acercó hablando diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Quiere decir Jesús en este momento que lo que él va a hablar tiene un sello del cielo. ¿Está bien? No está hablando alguien que habitó en la tierra. Está hablando alguien con la potestad, el poder dado por Dios Padre para que él pudiera hacerlo todo. Ahora bien, una de las cosas más importantes que tenemos que saber es que Jesús, y creo que lo dije hace unos días, en esas revelaciones que Dios le da a uno, la humanidad de Jesús en la tierra no es más que la representación completa de la misericordia de Dios. Nosotros hemos podido palpar, tocar, como dice el apóstol Pablo en primera de Juan, haber palpado y haber vivido entre la humanidad la misericordia de Dios, el propio Dios en la tierra. Cosas que para los hombres que son que viven una vida fuera sin el Espíritu Santo no van a entender nunca, porque las cosas espirituales son reveladas a través del Espíritu para personas espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos hablando de aquel que Dios le dio la potestad en los cielos y en la tierra, ¿no? Ahora, comencemos todo y todos viajaremos hasta el día de la ascensión del Señor. El día de la ascensión del Señor, hasta ese día no se había manifestado el poder del Espíritu Santo a todos los creyentes. Escúcheme, la gente piensa que fueron a los 12. No. A todos los creyentes. Por eso manda que esperen en el aposento alto, porque a él le dieron la potestad. La potestad de Dios fue tan grande de Jesús en la tierra que tuvo la potestad de poder enviar el Espíritu Santo y él mismo habitar en el Espíritu Santo que hoy mora en la vida de los creyentes que han creído realmente. Escúchenme, no todos tienen el Espíritu Santo porque no todos han creído. Es solamente para los que creen. Dios le da potestad, como dice el capítulo 1 de Juan, de ser hijo de Dios. Entonces la iglesia tiene un compromiso. La iglesia, cuando Jesús, antes de ascender, le dice, vayan y esperen por la visitación del Espíritu Santo, el poder genuino del Espíritu de Dios. Desciende el Espíritu de Dios, pero había un llamado que el Señor había dicho, id y predicar en Judea, en Samaria y a todas las naciones. Entonces, usted y yo vamos a ver aquí que es un mandato que el Señor da. Dice, en la iglesia primitiva no existían asociaciones ni grandes eventos que conquistaran el corazón del creyente. Esto no es evangelio, hermano. Esto que usted está viendo no es el evangelio de Cristo Jesús. El evangelio de Cristo Jesús es poder de Dios. Recuerde siempre cuando Isaías escribe en el capítulo 53 y en el verso 1 dice que no tenía parecer ninguno, que era como raíz de tierra seca para que le deseáramos. ¿Cómo me está diciendo que no había parecer ni hermosura en él y que parecía como raíz de tierra seca? Y después dice para que le deseáramos. Nosotros deseamos al Señor por lo que Él es y no por lo que parecía que era. ¿Está de acuerdo? Gloria a Dios. De acuerdo al mandato de... Entonces, antes de pasar al próximo punto, quiero hacerle entender a esta iglesia, al pueblo de Dios que pueda estar conectado luego con nosotros a través de esta conferencia, lo primero, el cristianismo que debemos vivir cada uno
es el cristianismo que comenzó el día del Pentecostés. Esto no quiere decir que usted y yo ahora tenemos que ser pentecostales, no. Eso quiere decir que usted y yo nos vamos a regresar al cristianismo que fue dado a los apóstoles. Por eso se llama apostólico, porque es el original. Ellos no tenían banda de música, ellos no hacían cosas extraordinarias que para atraer a la gente. Sí hacían milagros, sí sanaban enfermos, porque tenían que mostrarle al mundo de que ellos habían sido instruidos por el propio Dios y enviados por el propio Dios a hacer la obra para que el mundo entero se enterara que Dios se había reconciliado con ellos. Así que el primer mandamiento que Jesús está dando antes de la ascensión, ir y predicar el evangelio. Es muy importante que usted entienda que un evento musical, un evento solamente puede influenciar en que las personas puedan sentirse bien por un momento. Yo no estoy en contra de los eventos musicales, no estoy en contra. Estoy en contra de predicar un evangelio de circo, porque ya no es ni teatro, ahora es un circo lo que se hace a través del evangelio. Y a través del evangelio, lo que ha pasado a través de la introducción de las redes sociales, ha pasado que el hombre de Dios, la mujer de Dios, que está en una congregación donde se le está dando la vida de Cristo, la vida espiritual de Cristo, el nuevo nacimiento y la renovación de la mente, siguen pensando que es importante una iglesia que no tiene música, que una iglesia que no tiene eventos sociales vaya caminando correctamente delante de Dios. Lo único que Dios quiere que usted y yo sepamos que a través de su palabra y de su Espíritu Santo podemos tener la oportunidad de ir transformando nuestra alma, porque hemos decidido conectar nuestro espíritu con Dios. Amén. Así que no estamos, me pasaste la página, Teresa. No estamos apoyando ningún evento social. Es la predicación y estamos regresando y una de las cosas más importantes para preparar un misionero es que sepa que todos estamos llamados a predicar el evangelio. Todos. No hay nadie. Usted recibe la palabra de Dios, usted la ha creído, le da una convicción absoluta. Si no tiene convicción, usted no va a abrir la boca, porque usted no ha creído. El que cree no puede cerrar sus labios, no puede quedar callado, no puede. El que ha creído en esto que el Señor ha mandado, que dice, de acuerdo al mandato del Señor, somos enviados a predicar el evangelio. En Mateo 28, del 18 al 19, y Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Esto no está diciendo si quiere, si te gustaría. Esto dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, comenzando desde la puerta de mi casa, comenzando desde dentro de mi familia, comenzando con mis hijos. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Dios nos ha llamado a testificar sobre Él. Y debemos testificar no solo con palabras, sino con el mejor argumento que pueda tener un cristiano, que es con el andar diario. Las personas que nos conocen de hace tiempo deben ver en nosotros que hay una transformación interior. Ya no somos aquellas personas que hemos conocido, sino, como decía un pastor que decía, muchas personas me dicen que me han lavado la mente en la iglesia. Claro, estoy de acuerdo 100% con él. A mí me han lavado la mente, la tenía tan sucia que lo único que podían hacer en mi vida era, para hacer un cambio en mi alma, era lavar mi mente. Pero la mente me la han lavado con la palabra de Dios, con el amor de Dios, con la misericordia de Dios, gracias, y con el perdón de Dios que ha venido sobre mí. No para que siga haciendo lo mismo, sino para ser transformado a través del Espíritu Santo. Amén.
En el libro de Hechos, capítulo 8, el capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a parar aquí un segundo nada más. Pero recibiréis ¿qué? Poder. El poder que usted recibe, ¿qué poder? ¿De qué poder está tratando? Está tratando del poder de Dios, del Espíritu Santo morando en usted. Ya usted no va a hablar con palabras humanas, ya usted no va a dirigir la orquesta. Ahora la orquesta es dirigida por el Espíritu Santo. Ahora, en usted habita el propio Cristo que caminó sobre la tierra. ¿Lo sabía? En usted habita ahora el poder de Dios para traer a los demás al conocimiento del Evangelio. Ahora, quien lo usa usted para convencer de pecado, de juicio y de justicia, es el Espíritu Santo. Hemos hablado y hablado con las personas y llega el momento que las personas se hartan, se jactan de estarnos escuchando, porque lo estamos haciendo con nuestra fuerza. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, el amor de Dios es tan grande que se manifiesta al espíritu de las personas y puede darle vida a esa persona, porque lo que ocurre es esto. Lo que ocurre es que cuando usted va y hace manifiesto el regalo que ha venido del cielo, que le llamamos las buenas nuevas de salvación, usted es como un CPS que ha llegado a darle vida a alguien que está muerto. No estaba enfermo, no murió. Y usted viene a soplar vida, porque dice la Escritura que Dios sopló sobre Adán y dio vida. Así que el Espíritu de Dios que mora en usted, el Espíritu de Dios que habita en usted, el Espíritu de Dios que dirige su vida ahora, va a soplar vida sobre todas las personas a las cuales usted se acerque a hablarle el Evangelio. No trate de convencerlo de vida. No trate de obligarlo de vida. La vida que el Señor tiene dentro de usted es para darle a los demás, no para que usted se quede con esa vida guardada. Amén. Seguimos. El espíritu misionero es inherente en el nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Al nacer del Espíritu estamos capacitados para ir y decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor, sin perder de vista que nos ha mandado a que demos fruto. ¿Recuerdan la higuera? ¿Recuerdan la higuera? Era el tiempo que la higuera hubiera funcionado, pero la higuera no daba fruto. Y estos son ejemplos que el Señor pone para que nosotros entendamos que nosotros no hemos comprometido. No se predica esto. Cuando se recibe a Cristo como Señor y Salvador, hay que decirle a las personas en ese llamamiento que se hace, que es hacer un compromiso no con una iglesia, un compromiso con Dios. Ahora bien, usted tiene una congregación, usted tiene que comprometerse a la dirección de la congregación en la que usted está, donde mientras se predique la vida de Cristo Jesús. Si hay eventos y hay que comprar, compras y ventas y cosas de eso, ya ahí no se depende del poder de Dios, se depende del hombre por completamente. Así que es importante que nosotros entendamos que la vida de Dios es lo más imprescindible que pueda recibir una persona en su corazón. Amén. En Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Estos dos apóstoles, estos 70 primeros hombres que se acercaron al Señor, el Señor lo eligió. No quiere decir que el Señor elige a uno, como por ahí han salido algunas sectas cristianas que dicen que Dios escoge a uno y a otro Dios, a otros no.
Jesús se está refiriendo a estos discípulos que están con él. Y le está diciendo, yo los escogí, porque cuando él pasó por delante de Mateo, él lo llamó. Cuando él habló con Pablo, con Pedro y Juan, él lo llamó. Así que el Señor eligió. Pero es tan misericordioso que al usted aceptar el Espíritu de Dios, el Señor le llamó a usted. Porque él murió por algunos. Oh, murió por todos. Quiere decir que ese tema de predestinación sigue siendo un elemento sectario. Amén. Perdonen, pero tengo que ir caminando y aclarando. Porque lo más importante para nosotros es ser lleno de este poder del Espíritu Santo. Es poder entender que tú tienes el Espíritu. Si el que tiene el Espíritu de Dios, hermano, camina como Dios quiera. El Espíritu no se equivoca, hermano. El Espíritu no se equivoca. El que tiene el Espíritu de Dios puede decir como Pablo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Eso significa no puedo dirigir nada. Él lo dirige todo. No puedo decidir nada. Él lo decide todo. No puedo andar como yo quiero. Camino de acuerdo a la voluntad de Él. Porque es un privilegio, hermano. Y hoy en día se ha perdido. Que yo tengo el Espíritu de Dios y Dios me habló y me dijo, por favor, el que tiene el Espíritu de Dios, anda. Como él anduvo, en un progreso diario, en una transformación, porque nacer de nuevo es de adentro hacia afuera. Amén. El hombre ha nacido de nuevo, pero cuando nace de nuevo, tiene que empezar a gatear, y después a caminar, y después a correr. Pero esto ocurre cuando el Espíritu de Dios dirige nuestro andar diario. No es el domingo, no es un día entre semana, es todos los días. Nos lleva a orar, nos lleva a ayunar, nos lleva a buscar su presencia, nos lleva a depender de Él en todo. Nos llena de amor, de bondad, de misericordia, nos llena de perdón. Entonces usted siente dentro de usted que está siendo transformado, mientras que usted siga arrastrando con el viejo hombre, no está pasando nada. Es importante y es necesario para los hijos de Dios que sean instruidos en su palabra para ser transformados de adentro hacia afuera. Amén. Dice, no, me faltó la parte de abajo, si regresa. Y los frutos permanezcan, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. La palabra es bien clara. La palabra no le da a cualquiera. La palabra no le da a alguien que lo tiene tirado en un rincón. La palabra no me dice que cuando tú le pides a Dios, porque muchas veces, mi hermano, estás en un problema, vamos a orar, ora para que Dios te ayude. No, espérate. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo andas? ¿Cómo está tu relación, tu intimidad con tu Creador? Entonces, sí recibirás poder, porque si seguimos repitiendo, ¿el poder de quién es? Del Espíritu de Dios. Él es el que controla tu vida diaria. ¿Ven? Un poquito de historia. Necesidad de ir a pesar de la orden imperativa de ir y anunciar el Evangelio. La iglesia primitiva, la de Jerusalén, se centró en sí misma. Y para sí misma, con referencia a todas sus actividades evangélicas, y tuvieron que pasar 6 largos años de dar un paso, antes de dar un solo paso para cumplir el mandamiento, por culpa de la decisión equivocada de la iglesia original de los apóstoles de Cristo Jesús. Tuvo Dios que sacrificar a Esteban. Porque hasta que no apedrearon a Esteban,
no salieron corriendo y huyendo. Tuvo que empezar la persecución, porque la iglesia, y tomando nota y referencia, quiero que estén claros que este nuevo calendario en el que nosotros vivimos comenzó 3 años antes del nacimiento de Cristo. Por eso hay una confusión, y lo he visto en el internet, que hay una equivocación que dice que la iglesia no salió hasta los 3 años, y eso fue un error. El error es porque Jesús ascendió en el año 30 y 6 años después que aquel muchachito de 15 años que había sido instruido por Cristo Jesús, que se llamaba Esteban, fue asesinado. Hasta que Esteban no fue asesinado, la iglesia se quedó en Jerusalén, predicándole a los vecinos. Pero Dios no te llamó a predicarle solo a los vecinos. Dios te llamó a ir a Judea. Judea, ¿saben qué es Judea? Lo que se llama hoy Palestina. A Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Que por cierto, el nombre Palestina fue dado por un rey romano por un emperador romano en burla de los judíos. Por eso es que, porque Palestina tiene que ver con los filisteos. Pero bueno, esto es historia. Pero es bueno siempre que la historia nos toque un poquito, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios nos da una convicción interna. Esto es una nota que yo puse, significado de la Sagrada Escritura, y nos hace testificar de que somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Vuestros frutos permanezcan para que todos los que pidáis en el nombre del Padre, Él os dé. Juan 12, 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará muchos frutos. Aquí Jesús está tratando de que algo muy importante. Ya usted no va a decidir por su vida, porque por lo general usted va con una cuestión humana, usted se va a estar sobreguardando y se va cuidando. Pero para que nosotros podamos dar fruto, tenemos que morir al viejo hombre. Nosotros tenemos que morir a los viejos deseos. Nosotros tenemos que morir a una vida mundana. Nosotros tenemos que morir completamente para ser resucitados junto con Cristo Jesús. Amén. Después de la muerte de Esteban, el anuncio llegó hasta la parte más lejana y hasta los gentiles muy lejos de la capital de Judea. El libro de Hechos, capítulo 9, verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y aquí estamos hablando del capítulo 9, cuando en el capítulo 13, 12, 13 en adelante, el Señor comienza a hablar con Ananías. Ananías vivía en Damasco, donde se le había dado carta a Pablo para ir y prender a los cristianos. Era un perseguidor de la iglesia. Lo que no sabía Ananías era que en el trayecto a Damasco había habido una metamorfosis completamente de Saulo a Pablo de Tarso. No es fácil cuando te dice un pariente a ti, te dice que alguien de la familia que es irreverente a Dios, que es ateo o que vive una vida completamente oscura y sucia, vaya y le predique el evangelio. Y entonces, ¿cuál sería lo primero que pasaría en usted? Se pararía delante del espejo y se escudriñaría. ¿Estamos de acuerdo? Traeríamos alante del Señor nuestras debilidades y nuestros pecados, todo, confesaríamos. Nosotros ahora estamos llamados a ir a ver a esta persona, pero yo no puedo ir porque digo que soy cristiano y tengo un pullover que dice I love Jesus. No.
Usted va a ir, pero primero usted se va a escudriñar, usted va a orar, usted va a interceder, usted le va a preguntar a Dios si va o no va. Amén. ¿Por qué? Porque no es lo que me digan que yo haga, sino es lo que dice el Espíritu que mora en mí, cómo conducirme y cómo ir. Amén. Muy importante esto. Es tan importante como para que el Evangelio comience a irse quitando esa suciedad que nos ha tirado el enemigo de nuestras almas hoy en día, donde hay hermanos que usted se encuentra con un fervor y un amor tremendo por Dios, pero mal dirigido y con conceptos equivocados. Y se le parte su corazón, su vida, porque no sabe cómo poderlo llevar a la verdad. La única manera de nosotros poder ser mensajeros de Dios es tratando de tener una intimidad profunda con Dios, escudriñándonos y entonces pidiéndole al Señor su dirección completa. Esa dirección tiene que ir a Él primero, si no, estamos mal. Estamos mal. El concepto misionero que existe aquí, y le dije lo del grado porque es muy importante. Es muy importante. Usted no puede estar solo. Usted necesita llevarle el Espíritu Santo con usted y usted ve que usted da fruto. Da fruto. Porque el fruto que usted da, usted sabe qué fruto es. Una manzana, una piña. El fruto que usted da es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto. El fruto del Espíritu que habita en usted. Y que usted lo refleja a través del Espíritu Santo a los que le rodean. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Gloria a Dios. Pasamos por ya la palabra, lo de Marco. Es que tenía en el otro punto, perdóname, tenía en el otro punto anterior, en poco de historia, tenía el punto de que en Marcos 16, de 15 a 16, el Señor y predicar el Evangelio a toda criatura. Quiere decir que yo no le predico a aquel y usted escoge y usted selecciona a quién predicarle. Usted está llamado a no ser juez, cosa que pasa mucho en nuestra iglesia hoy en día. Juzgamos a las personas. ¿Viste cómo vino? ¿Viste cómo habla? Mira, yo lo vi ahora allí fumando allá afuera. Y yo lo vi haciendo esto y lo otro. Y nos convertimos en jueces del Señor. Cuando el Señor no te ha llamado a ser jueces, sino nos ha llamado a Él y predicarle el Evangelio a toda criatura. Amén. Concepto misionero en el sentido específico y particular. Aplicar a una persona que sirve al Señor. Aplica, ¿no? Se aplica a una persona que sirve al Señor. El misionero cristiano se puede definir así. Es un hombre o una mujer llamado por Dios para difundir el Evangelio. Mi pregunta es, ¿no pudiéramos decir que todos hemos sido llamados a difundir el Evangelio? ¿O hay algo en particular? Una vida en Cristo es una vida que te lleva a la misión, obligado. Una vida en Cristo es una vida que ya no te pertenece a ti. Es una vida de andar en el diario vivir con el Señor. Yo puse otra nota aquí. Puse dispuesto a ir más allá de sus contornos, a lugares donde no ha llegado el Evangelio y levantar iglesias en comunidades que no existen, preparar pastores y establecer la organización de la iglesia. Pastor, ¿de qué usted habla? Usted se imagina, yo voy a Ecuador y voy a la capital de Ecuador y le exijo a los pastores que me van a recibir de que no puedo. Perdón, soy muy alérgico. Yo voy a un hotel de 5 estrellas,
pido que me pongan fruta en la puerta en las mañanas, después salgo a una congregación que tienen su pastor y entonces después digo que soy un misionero. No lo considero de esta manera. La palabra de Dios me enseña que el misionero va a lugares remotos donde no hay mucha comodidad, donde comparte la cama con los hermanos que le reciben en el lugar para llevar los 5 ministerios que Dios nos ha dado. Apúntenlo, porque es importante que un misionero instruya, sea maestro. Es necesario que un misionero esté lleno de ese poder del Espíritu Santo para la manifestación del Señor en la vida de cada uno. El primer ministerio que el Señor, en los ministerios, lo vamos a encontrar más adelante, los ministerios que el Señor nos ha llamado, pero el primer ministerio es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. ¿Acaso se puede predicar sin el poder del Espíritu Santo? Es imposible. Es imposible. Tenemos que ser dirigidos también por el Espíritu Santo. Porque en un momento determinado a Pablo por el Espíritu Santo se le negó ir a un lugar. No, ahí no vaya. Sigue. Existe un movimiento de embullo. Oye, me voy a misiones. Me voy a misiones. Y te embulla. Y yo te pregunto, ¿te preparaste? ¿Estás preparado? ¿O te pasará como a Juan Marco? ¿Qué le pasó a Juan Marco? En la primera salida que hizo con el apóstol Pablo lo dejó. Y se fue. Y trajo después consecuencia. ¿Qué consecuencia trajo? En que Bernabé se separa del apóstol Pablo. Sabiduría, hermano. Sabiduría. Usted puede tener el deseo, pero entonces usted tiene que prepararse espiritualmente, físicamente. Si yo trato de llevarle una misión a mi suegra o a mi mamá, estoy mal. Porque ya su físico no está para eso. Esto es importante entender, hermano. Llevar a un muchacho del mundo a las misiones cuando no sabe nada y posiblemente lo que perjudique la misión, sin preparación. No, dice que el Señor llama, capacita. Quiere decir que de acuerdo a tus deseos y tu voluntad, el Señor va a funcionar en nuestras vidas. Esto es importantísimo, porque si no hacemos lo que pasa hoy en día, demasiados maestros con demasiadas opiniones, y creo que alguien me contaba que había en total 1.300 algo de denominaciones y religiones. No recuerdo el número que me dijo ayer. Primer punto en entender si quieres ser misionero. Todos estamos llamados a ser misioneros. Ahora, hay misioneros locales, hay misioneros de familia, pero yo no estoy hablando de misioneros que están dispuestos a irse allá, al mismo Batey donde estuvimos allá de las matas de Santa Cruz, pegado con Haití, donde allí no hay nada. Donde allí se te compuja el corazón de ver los niños tan vulnerables ahí. Los pocos recursos de vida. Si usted no siente dentro de usted una tristeza en su corazón de ver en ese ambiente, por falta de ¿qué? De la palabra y de vida que da el Señor. Nosotros tenemos que entender que como misioneros tenemos que llevar palabra de vida, porque para eso fuimos llamados. Llevar la escritura correcta y no las enseñanzas bíblicas
de las denominaciones que surgieron a partir de la Reforma en el 1517. Escúcheme, estoy hablando y predicando para misioneros que quieran caminar como caminaron los apóstoles. El poder del Espíritu Santo es tan fuerte que puede transformar a las personas de tal manera en su devoción y dedicación a Dios que están dispuestos a perderlo todo. Y si no, nos vamos a Roma y vamos a ver en las afueras de Roma las catatumbas, donde dejaban sus casas, dejaban sus negocios, lo dejaban todo, porque el evangelio le había llegado y tenían una convicción absoluta. Escuche, el cristiano, y aún más cuando decide ser misionero, debe tener una convicción absoluta como la tuvo Hudson Taylor. Ejemplo, ese joven sintió el llamado de ir a la China y fue el primer misionero que salió a la China. Y si quiere, busque el libro de Hudson Taylor para que empiece a conocer de aquellos grandes hombres que lo cambiaron toda su vida, se la entregaron a Cristo, o los moravos, que se fueron a lugares donde sabía que no iban a regresar. Eso es convicción, eso es misión. La misión llega a un lugar donde hay idolatría, donde hay brujería, donde hay falta de Dios. Y usted llega con una esperanza, con una vida, acompañado del Espíritu Santo. No vaya solo. No vaya solo. Vaya acompañado del Espíritu Santo para que sea dirigido por el Espíritu Santo. Para que cuando en los momentos de prueba más difíciles que estés pasando, como el misionero americano en medio de la selva, y aquellos hombres que se lo querían comer porque nunca se habían comido un rubio de ojos azules, se tiró en medio de aquel batey, aquel lugar, aquel quindo, se tiró y le dijo: Señor, tú me enviaste aquí, ¿cómo esta gente me van a comer? Si tú me enviaste a mí aquí. Y aquellos hombres dispuestos ya a atacarlo, rodeado aquel lugar, empezaron a retroceder con temor y se fueron corriendo todos, y él se quedó así diciendo: ¿qué pasó? Y todo el mundo miró: ¿qué pasó? Él había sido enviado por el Espíritu Santo a ese lugar. El Espíritu Santo, donde te envía, te cuida. ¿Lo sabía? Él te protege. Él está pendiente de ti. Y esto fue lo que pasó. Aquellos hombres después, con el tiempo, se convirtió uno de ellos. Y él les preguntó: ¿y aquel día que yo era el banquete de ustedes, qué pasó? Dice: pero ¿cómo que qué pasó? Y todos esos hombres y todos esos guerreros que estuvieron rodeando todo aquel lugar, y que eran hombres grandes y fuertes, y que nos miraban con odio, ¿qué podíamos hacer si no correr? Ese es el poder de Dios en el cual nosotros tenemos que estar envueltos. Porque el que Dios llama, Dios lo capacita, Dios lo cuida y Dios lo protege. Pero cuando te vas a un lugar equivocado o haces algo que está fuera del diseño de Dios, y lo podemos ver en una película muy buena de lo que pasó en el Amazonas en el año 5, que se llama con la punta de la lanza, se llama. Yo les recomiendo a ustedes que vean esa película, La punta de la lanza. Esta película muestra cómo cuando no hace las cosas de acuerdo al diseño de Dios, trae consecuencias. Pero dice que todo lo que le pasa a los hijos de Dios es obra todo para bien, y Dios lo convirtió para bien. Pero yo, cuando la vi primera vez, era muy joven en Cristo Jesús, y decía: pero si estos hombres, con tanto amor que tenían para aquellos indios, ¿por qué los indios los matan? ¿Y por qué Dios permitió que los mataran? Pero después me di cuenta que ellos estaban haciendo algo y se fueron por arriba de las personas que Dios estaba trabajando, había llamado para hacer la obra. Usted no puede hacer fundamento sobre fundamento de otro, hermano. No se puede hacer otro fundamento, es uno solo. Nosotros, como lo dije la semana pasada aquí en la iglesia, solamente somos un ladrillo del Señor.
Yo soy la iglesia de Dios. No, usted es un ladrillo de la iglesia de Dios. Él es el fundamento. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. El cuerpo suyo no hace lo que quiere. El cuerpo suyo es dirigido por su mente. Así que debemos tener la mente de Cristo en todo lo que hagamos. Amén. Entonces, la base principal de la preparación misionera no son solo los estudios acerca de las misiones, sino la piedad, el conocimiento de la Biblia, el fervor evangélico, el amor por la iglesia local de Cristo y la pasión para verle glorificado. Para verle glorificado, ¿no? Por verle glorificado, perdón. Soy horrible porque pienso más rápido de lo que leo. Déjeme hacerle un detalle sobre esto. Amén. Si usted no se prepara, preparación es hasta dejar su casa en orden. No es, me invitaron por una visión, me voy. ¿Y tus responsabilidades? No es así. Para hacer una misión hay que empezar a prepararnos desde el punto espiritual. La oración, el ayuno. Adoración no es cantar. Adoración es adorarlo en todo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé lo que necesitamos, porque siempre, siempre, siempre vamos a necesitar una parte de Dios. Que el Señor trabaje en nosotros. A veces tenemos problemas de salud y tenemos que pedirle al Señor que nos dé esta salud. Y para misionero es un llamado que usted va a tomar una responsabilidad. Porque cuando usted esté haciendo una misión en un lugar y usted esté preparando el lugar de la iglesia, usted necesita que la obra que usted empieza, usted la termine. ¿Estamos de acuerdo? El Señor no te va a llamar para dejar las cosas medias e irte. El Señor te va a llamar para que lo que empieces, termine. La misión, por lo general, no se va solo. Se va con otras personas. Estas personas que van con usted tienen que estar en el mismo espíritu. Porque es el Señor el que pone un espíritu en sus ministerios. Es el Señor el que pone un espíritu en las operaciones. Es un Señor, es el mismo Señor. Es el que hace todo esto. Amén. Hay cosas importantes que tenemos que tener en cuenta y es esto, que este punto es tratar de ser un miembro excelente, fiel y fructífero en la iglesia local. Hermano, ¿cómo Dios le puede confiar una misión? Si dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Dice la palabra. Entonces, en lo poco me fuiste fiel. ¿Cómo si usted no tiene un compromiso con su iglesia local? Si usted no tiene un compromiso con ser fiel en todo, en su iglesia, ¿cómo usted me va a decir, yo quiero ir de misión? No. Eso empieza, el primer punto para esto es esto, tratar de ser un miembro excelente, fiel, fructífero en la iglesia que tenemos. Hay que limpiar el piso, hay que hacer esto, hay que predicar el evangelio, ¿en qué puedo servir? Porque está supuesto que cuando hemos creído, venga sobre nosotros el Espíritu de Dios. ¿Me siguen? ¿Están de acuerdo conmigo? Y cuando usted tiene el Espíritu de Dios, entonces usted quiere mostrar su agradecimiento para quien lo llamó, para su gloria eterna, como dice la Escritura. Entonces usted quiere ser un miembro activo, usted quiere apoyar. Es más,
Si su pastor necesita oración, usted va a orar por su pastor. Usted no sabe la importancia que tiene la oración de los hermanos sobre las cabezas pastorales. Piense que nosotros estamos viviendo ahora mismo en una época en la cual va a ir desapareciendo estas iglesias. Tienen que ir desapareciendo porque dice el Señor en su palabra que solamente llegará un remanente. Entonces, yo quiero que usted sea de ese remanente. Entonces tengo que decirle las cosas que se va a molestar. No me gusta que el pastor me haya dicho esto. Póngase agradecido que el pastor le haya llamado la atención para corregirlo. Ningún niño cuando el padre lo corrige está muy de acuerdo. Pero cuando crece dice, si mi padre no me hubiera corregido. Y se da cuenta que la corrección. Y si esto es del Padre terrenal, di tú del Padre celestial. Porque el pastor tiene que caminar sobre la palabra de Dios. Y la corrección sobre la palabra de Dios. Sin creer que es mayor que nadie. Porque todos tendremos un juicio. El pastor y las ovejas, todos. Ser fiel a Cristo no significa yo creo en Cristo. Ser fiel a Cristo es cuando usted lo deja todo. Escúcheme, la palabra es todo después de Cristo. Esto es fuerte, hermano. Pero cuando usted se va a una misión, usted va concentrado, no 98%, no 99%. Usted va concentrado 100% en servir al Señor. Su meta es servir al Señor y hacer la obra a la que usted ha sido llamado. Y a la obra que usted ha decidido servir. Porque el Señor no nos obliga a nada. El Señor nos dice simplemente, esto es lo que quiero de ti. Y usted decide. Hay personas que se han pasado toda la vida sentadas desde jovencito en un árbol pensando cómo servir a Dios. Y aún llegan a los 80 y 90 años y siguen abajo del árbol pensando cómo servir a Dios. Es tiempo de que la iglesia se renueve. Es tiempo de que la iglesia empiece a florecer. Que la iglesia dé fruto. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, empieza a poner un carácter piadoso en nosotros. Amén. Ese carácter piadoso es, sobre todo, amar al prójimo. El segundo mandamiento. Porque primero, ya lo instaló el día que recibiste al Señor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Este carácter piadoso, le dije primero la fidelidad a Cristo. Ahora le digo el carácter piadoso. Hermano, hay algo en el cual debemos trabajar todos nosotros y es pedirle al Señor que nos enseñe a humillarnos y tener misericordia. La misericordia va acompañada de la bondad. La misericordia va acompañada de perdón. La misericordia va acompañada de todo el fruto del Espíritu que usted debe reflejar. Porque la vieja persona que estaba en usted y aparentemente era buena, esta persona no califica para vivir una vida piadosa. Amén. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio si no conocemos los verdaderos fundamentos bíblicos? Es importante el fundamento bíblico en nosotros. Y vamos a irlo desarrollando. Tener fundamento bíblico, debemos equipar líderes. Usted está llamado, usted tiene que ser un líder. Ya usted ahora ha pasado a otra fase. El Evangelio es una escalera, hermano. Acuérdese que, como yo digo siempre, el Evangelio es como una escalera. La escalera se puso en un hueco oscuro donde habitábamos todos nosotros,
pero miramos a través de la palabra que llegó y nos mostró la luz de Cristo Jesús. Y comenzamos a subir la escalera y empezamos, como dije yo, primero creer, segundo arrepentirnos y tercero nacer de nuevo. Después de este nacimiento comenzamos a orar, comenzamos a ayunar, comenzamos a vivir una vida piadosa, comenzamos a instruirnos en la palabra de Dios, comenzamos a vivir una vida poderosa en Cristo Jesús, comenzamos a ser diferentes porque vemos que hay una luz que está saliendo de nosotros, y esa luz usted la puede ver cuando usted se acerca a sus viejas amistades y le dicen: ya tú hablas diferente, ya tú vives diferente, ya tus conversaciones son diferentes. ¿Qué te pasó? Te lavaron la mente. Y tú le dices: sí, estaba tan sucia que necesitaba ser lavado. Y es lo que ha hecho la palabra de Dios en mi vida, lavar mi mente. Amén. Cuando llegamos a un lugar, debemos prepararnos a dónde vamos y cuál es el contexto cultural del lugar. Porque puedes llegar con mucho amor y no prepararte al lugar que tú vas y mal dirigirte sobre las personas de allí, y lejos que usted viene a traer vida, las personas se ofenden. Amén. Por eso es importante esta necesidad espiritual que necesitamos. No, devoción, oración, súplica, ruego, ir aplicándolo todo. La palabra de Dios no es para aprenderla y quedarle en la mente. La palabra de Dios es para ponerla en función de nosotros, activar la vida de Cristo en nosotros. Hay que hacer una consistentización misionera. Dios me llamó a predicar, Dios me llamó a llevar el evangelio, Dios me llamó porque yo quiero servir. Yo sirvo en la iglesia. No. El que está dentro de la iglesia ya conoce a Cristo. Y si su corazón no se lo ha entregado a Cristo, deja que el Espíritu de Dios haga la obra. Hermano, ¿por qué tú no vienes? Mi hermano, ¿por qué tú no participas? El hermano siempre va a tener una respuesta. No podía, estaba complicado, tengo un enfermo, tenía un compromiso, Ore. Cuando usted crea que alguien está mal, solamente ore por esa persona. Póngalo en su lista de oración. La lista de oración es importante porque usted dice: voy a orar por usted, y nunca ora por esa persona. Pero cuando usted tiene la lista de oración, usted va a orar por las personas. Y el punto 10, capacitación práctica y estrategias. Cómo movernos de acuerdo a los tiempos y todo. Ahora vamos a hacer un pequeño receso para que usted coja un chancecito, ya que hemos terminado el primer punto en el día de hoy, y vamos a tener un descansito como de 15 o 20 minutos. ¿Está bien?